Menos de un mes después de que se conociera la noticia de la muerte de Gene Hackman, surgió un nuevo y sorprendente giro, tan increíble que parecía sacado de una película de suspense de Hollywood. Según se informa, el FBI descubrió una habitación secreta, lo que provocó una gran especulación sobre las circunstancias reales de su fallecimiento. Pero, ¿hay algo de verdad en esta revelación, o es solo otro elaborado encubrimiento? Vamos a averiguarlo, el impactante descubrimiento. Ni siquiera un mes después de la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa, empezaron a circular noticias de que se había descubierto un túnel subterráneo secreto bajo la casa de Hackman. Y no un túnel cualquiera, ¿o no? Se trataba supuestamente de una cámara oscura y aterradora llena de impactantes secretos. Algunas versiones del rumor llegaron incluso a decir que el FBI había descubierto cientos de cadáveres escondidos en su interior. Suena como algo sacado de un documental sobre crímenes, ¿verdad? Naturalmente, las redes sociales se hicieron eco de ello. En cuestión de días, empezaron a aparecer publicaciones por todas partes, especulando sobre en qué podría haber estado involucrado Gene Hackman exactamente. Algunas personas sugirieron que había estado ocultando algo terrible durante años. Otros lo vincularon a los secretos más oscuros de Hollywood, dando a entender que Hackman podría haber sabido demasiado. Y por supuesto, hubo quienes lo vincularon inmediatamente a teorías de conspiración más grandes, insistiendo en que este túnel subterráneo era parte de una red de élite. Pero la cosa es que nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. A pesar de la rapidez con la que se extendió el rumor, no pasó mucho tiempo hasta que los verificadores de datos intervinieron y lo acallaron por completo. No había ningún túnel secreto, ni cuerpos ocultos, y desde luego ninguna redada del FBI que sacara a la luz una espeluznante guarida subterránea. Las fuerzas del orden habían examinado a fondo la propiedad y no encontraron absolutamente nada inusual. Todo era una obra de ficción. Sin embargo, por alguna razón, la gente seguía creyéndolo. Entonces, ¿por qué se mantienen rumores como este? Bueno, todo se reduce a la naturaleza humana. Cuando muere una celebridad, especialmente alguien tan reservado como Gene Hackman, la gente empieza a buscar significados ocultos. Asumen que si los detalles no están disponibles de inmediato, entonces algo debe estar mal. Añade el poder de las redes sociales a la mezcla, donde un solo tweet puede convertirse en una teoría de la conspiración en toda regla, y tienes la receta perfecta para la desinformación viral. La verdad es mucho menos dramática. La muerte de Hackman fue trágica, pero no fue un encubrimiento de Hollywood. Aún así, eso no impidió que Internet lo convirtiera en uno. Pero la idea de un túnel subterráneo secreto en la mansión de una leyenda de Hollywood era demasiado intrigante como para ignorarla por completo. Y, por supuesto, estaban los teóricos de la conspiración, absolutamente convencidos de que había más en la historia. Diseccionaron cada noticia, buscando pistas ocultas que los medios de comunicación podrían estar ignorando. Esta mezcla de dolor, curiosidad y escepticismo muestra cuánto se interesan los fans por la vida de sus celebridades favoritas. Incluso en la muerte, Hackman siguió siendo una figura de misterio y fascinación. Uno de los rumores más impactantes y persistentes tras el fallecimiento de Gene Hackman es la afirmación de que estaba relacionado de alguna manera con Jeffrey Epstein, o peor aún, que se estaba preparando para testificar contra figuras poderosas antes de su muerte. Parece sacado de una película de suspense de Hollywood. Un actor legendario, a pocos días de revelar oscuros secretos sobre un caso criminal de alto perfil, es encontrado muerto repentinamente en circunstancias misteriosas. Pero aquí está el problema. No hay ninguna prueba creíble que lo respalde. El nombre de Hackman nunca apareció en ningún documento, registro de vuelo. El nombre de Hackman nunca apareció en ningún documento, registro de vuelo o investigación relacionados con Epstein. No participó públicamente en ninguna batalla legal ni testimonio. De hecho, cuando el escándalo de Epstein dominó los titulares, Hackman llevaba casi 2 décadas retirado de Hollywood, viviendo una vida tranquila lejos de los focos. Entonces, ¿de dónde vino esta conspiración? Como muchas teorías descabelladas de Internet, parece haber nacido de la sospecha y la especulación, más que de hechos reales. Cuando muere una celebridad, especialmente de una manera que parece inesperada, la gente tiende a buscar un significado más profundo y oculto. Y cuando ciertos detalles, como el hecho de que la herencia de Hackman intente limitar el acceso a la información, alimentan esa curiosidad, es fácil que la ficción se convierta en una bola de nieve que se convierte en la llamada verdad. Pero al final, no hay ninguna conexión real entre Hackman y Epstein. Esta teoría, como tantas otras, es solo un intento sensacionalista de dar sentido a una tragedia común. Estamos conociendo algunos detalles nuevos sobre el patrimonio del actor Gene Hackman.
La herencia busca bloquear la publicación de las autopsias y los informes de investigación relacionados con la muerte de Hackman y su esposa. Si llevas suficiente tiempo en Internet, probablemente sepas que cuando la información se mantiene en secreto, la gente asume lo peor. Tras la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa, los representantes de su patrimonio intervinieron rápidamente para controlar la narrativa. Según se informa, intentaron bloquear la publicación de ciertos detalles de la investigación, en particular fotografías relacionadas con la escena. Ahora bien, en cierto modo, esto tiene mucho sentido. Hackman era una persona increíblemente reservada en vida. Evitaba las entrevistas, mantenía sus asuntos personales fuera de los tabloides y pasó sus últimos años en un retiro tranquilo. Tiene sentido que su patrimonio quiera proteger esa privacidad después de su fallecimiento, ¿verdad? Pero, por supuesto, este esfuerzo por mantener las cosas en secreto tuvo el efecto contrario. En lugar de detener los rumores, echó leña al fuego. La gente empezó a hacer preguntas, lo que hizo que la gente se preguntara qué estaban ocultando. Y en el mundo actual, donde la información es más accesible que nunca, el secretismo a menudo conduce a más especulaciones. Puede que la familia de Hackman simplemente intentara evitar un circo mediático, pero para el público parecía un encubrimiento, y eso solo dio lugar a teorías más extravagantes. Cada vez que fallece una celebridad querida, no tardan en surgir rumores de asesinato. Y en el caso de Hackman, esas teorías se volvieron especialmente descabelladas. Algunas personas estaban convencidas de que Hackman y su esposa fueron atacados por algo que sabían, tal vez sobre Epstein o algún secreto más oscuro. Otros especularon que había habido un robo, lo que llevó a su muerte. Algunos incluso sugirieron que Hackman había sido silenciado por figuras oscuras que no querían que hablara. La verdad, sin embargo, es mucho más mundana y desgarradora. Dicen que murió de una enfermedad cardíaca después de que su esposa falleciera de una rara enfermedad infecciosa. Sus cuerpos fueron descubiertos en su casa de Nuevo México el mes pasado. Según los informes oficiales, Hackman murió de una enfermedad cardíaca, una afección que no es infrecuente en alguien de su edad. A sus 95 años, ya había vivido una vida larga y plena, y aunque su fallecimiento fue triste, no fue exactamente impactante. Su esposa, Betsy Arakawa, falleció días antes debido a una enfermedad rara y grave, el síndrome pulmonar por hantavirus. Esto solo aumentó el misterio, ya que muchas personas nunca habían oído hablar de la enfermedad antes. Pero por extraño que parezca, no hay nada sospechoso en cómo la contrajo. Ahora, demos un paso atrás, porque el hecho de que el hantavirus haya desempeñado un papel en esta historia podría parecer un giro argumental sacado directamente de un thriller médico. El síndrome pulmonar por hantavirus, SPHEV, es una enfermedad rara, pero extremadamente peligrosa, y no es algo que se transmita de persona a persona como la gripe. En cambio, lo transmiten los roedores, en particular los ratones ciervos, y los humanos suelen infectarse al inhalar partículas de su orina o excrementos. Suena inquietante, ¿verdad? Y lo es. Los síntomas comienzan siendo leves: fatiga, fiebre, dolores musculares, pero rápidamente se intensifican hasta convertirse en una dificultad respiratoria grave, lo que dificulta la respiración. Sin tratamiento, la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad. Pero, ¿cómo se contagió Betsy Arakawa? Los investigadores creen que pudo haber entrado en contacto con excrementos de roedores en algún lugar de la casa de la pareja o cerca de ella, posiblemente en un almacén o en el sótano. Dado que el virus es poco común, muchas personas no reconocen los síntomas hasta que es demasiado tarde. Su muerte no fue una conspiración, fue un trágico y desafortunado caso de exposición a una enfermedad mortal. Uno de los aspectos más desgarradores de toda esta historia es la idea de que Hackman podría no haberse dado cuenta de que su esposa había fallecido. Debido a su avanzada edad y a sus problemas con el Alzheimer, es probable que estuviera confuso o no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en su casa. Algunos informes incluso sugieren que su perro había fallecido más o menos al mismo tiempo, lo que hace que sus últimos días fueran aún más trágicos. Esto pinta un cuadro doloroso de sus últimos momentos. Dos personas, profundamente enamoradas, pasando sus últimos días juntas en su casa, sin saber que el final estaba tan cerca. Por supuesto, ninguna muerte de alto perfil está completa sin preguntas sobre la herencia, y la muerte de Hackman no fue una excepción. Según los informes, el testamento de Hackman dejaba la mayor parte de su fortuna a Arakawa, con donaciones benéficas establecidas en caso de que ambos fallecieran simultáneamente. Sin embargo, ahora que ambos ya no están, esto planteó preguntas sobre el destino del dinero. Aunque aún no han surgido batallas legales,
Está claro que su fallecimiento ha provocado nuevas conversaciones sobre su riqueza, su legado y el futuro de su patrimonio. Gene Hackman era más que una estrella de Hollywood. Era una leyenda. Y sin embargo, a los pocos días de su muerte, su legado se vio ensombrecido por teorías descabelladas, chismes en Internet y especulaciones alimentadas por la conspiración. Esto no es exclusivo de Hackman. Desde Marilyn Monroe hasta Elvis Presley, las muertes de personajes famosos siempre han sido propicias para las teorías de la conspiración. Pero aunque estas historias pueden ser entretenidas, también distorsionan la verdad, lo que dificulta separar los hechos de la ficción. Al fin y al cabo, el verdadero legado de Hackman no se encuentra en estos rumores, sino en la increíble carrera que construyó, las películas que dejó y el impacto que tuvo en generaciones de fans. En lugar de dejarse llevar por las teorías de la conspiración, tal vez la mejor manera de honrarlo sea recordar al actor, al artista y al hombre, y dejar atrás los mitos de Hollywood. Aunque Internet puede seguir especulando, la verdad sigue siendo la misma. La historia de Hackman no se definió por la conspiración, sino por el talento, el trabajo duro y un compromiso inquebrantable con su oficio. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la única historia que realmente importa. No es ningún secreto que Gene Hackman valoraba su privacidad. A diferencia de muchos de sus compañeros de Hollywood, no era de los que iban a alfombras rojas, entrevistas extravagantes o confesiones en redes sociales. Era un hombre que prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo, y cuando decidió dejar la interpretación, lo hizo sin mirar atrás. La vida privada de Hackman y la obsesión de Hollywood con el secretismo. Las salidas repentinas de Hollywood nunca pasan desapercibidas. En el momento en que una gran estrella desaparece de los focos, la gente empieza a murmurar. ¿Hubo un escándalo secreto? ¿Se pelearon con la industria? ¿Estaban ocultando algo? En el caso de Hackman, los rumores comenzaron casi de inmediato. Algunos especulaban que estaba gravemente enfermo. Otros pensaban que había sido incluido en la lista negra de Hollywood por razones desconocidas. Algunos incluso dijeron que vivía en secreto con una nueva identidad, habiendo fingido su jubilación por completo. La verdad es que Hackman simplemente había terminado con Hollywood. Había pasado décadas frente a la cámara, no tenía nada que demostrar y quería disfrutar de una vida más tranquila. Escribir novelas, pintar y mantenerse alejado del caos del mundo del espectáculo. Pero no es el único. Hollywood tiene un historial de estrellas que desaparecen de la noche a la mañana, lo que a menudo da lugar a especulaciones descabelladas que nunca desaparecen por completo. Si eras un niño a finales de los 80 o principios de los 90, probablemente recuerdes a Rick Moranis, el querido actor cómico conocido por éxitos como Los cazafantasmas, Cariño, He encogido a los niños y La loca historia del mundo. Pero en el apogeo de su carrera, hizo algo casi inaudito. Dejó Hollywood por completo. Su razón no fue un escándalo o una disputa secreta, fue la familia. En 1991, la esposa de Moranis murió trágicamente de cáncer, dejándolo a cargo de sus 2 hijos. Tomó la decisión de dejar la actuación para ser padre a tiempo completo. Pero como Hollywood rara vez acepta una explicación normal, su desaparición provocó una ola de teorías conspirativas. Algunos afirmaron que había sido incluido en una lista negra, mientras que otros sugirieron que había tenido un enfrentamiento con la industria. En realidad, Moranis simplemente estaba dando prioridad a su vida personal sobre la fama, una elección que, irónicamente, lo convirtió en un misterio aún mayor. Antes de Hackman y Moranis estaba Greta Garbo, una de las mayores estrellas de la Edad de Oro de Hollywood. Era conocida por sus fascinantes interpretaciones en películas como Ana Karenina y Camille, que cautivaban al público con su aspecto llamativo y su presencia profunda y enigmática. Pero justo cuando alcanzó la cima de su fama, hizo lo mismo. Desapareció. Sin embargo, a diferencia de Rick Moranis, Garbo nunca dio una explicación de su repentina partida. Un día era un icono mundial. Al siguiente, rechazaba entrevistas, evitaba las cámaras y se retiraba a un aislamiento total. Su famosa frase de Grand Hotel, «Quiero estar sola», se volvió extrañamente profética, alimentando especulaciones interminables sobre por qué dejó Hollywood atrás. Las teorías sobre su retiro iban desde un desengaño amoroso hasta una actividad secreta de espionaje. Pero creo que la verdad era mucho más simple. Simplemente no le gustaba ser famosa. Para Garbo, la privacidad no era una fase, era un compromiso de por vida. Y luego está Jack Nicholson, que no se limitó a retirarse, sino que desapareció de los focos de Hollywood casi sin dejar rastro. Durante décadas, fue el rostro de algunas de las películas más emblemáticas del cine, desde Alguien voló sobre el nido del cuco hasta El Resplandor y Algunos hombres buenos. Su sonrisa diabólica y su carisma natural lo convirtieron en una de las estrellas más duraderas de la industria. Entonces, un día,
Simplemente se detuvo. Sin una gran despedida, sin un anuncio oficial de jubilación, solo silencio. Naturalmente, comenzaron los rumores. Algunos afirmaban que Nicholson sufría una pérdida de memoria grave, incapaz de recordar sus líneas. Otros especulaban que tenía problemas de salud secretos o que simplemente se había cansado de la industria. Pero el propio Nicholson nunca ha confirmado nada de eso. Su último papel importante fue en How Do You Know, 2010, y desde entonces solo se le ha visto ocasionalmente en los partidos de los Lakers, disfrutando de su vida privada. A diferencia de muchas estrellas que regresan, Nicholson parece contento con su misteriosa salida, y eso solo lo hace más legendario. Cameron Díaz estaba en todas partes a principios de la década de 2000. Algo pasa con Mary, Los Ángeles de Charlie, Shrek, The Holiday. Era una de las estrellas más rentables de Hollywood y combinaba sin esfuerzo la comedia, la acción y el encanto. Luego, en 2014, lo dejó todo, sin escándalos, sin dramas, solo una ruptura limpia. A diferencia de otras estrellas que desaparecen sin dar explicaciones, Díaz fue refrescantemente honesta sobre sus razones. Admitió que años de trabajo en Hollywood la habían dejado agotada e insatisfecha. Estaba constantemente bajo presión, constantemente escrutada, y se dio cuenta de que no era feliz. «Solo quería vivir mi vida», dijo, y eso hizo. Por supuesto, cuando una estrella tan grande como Cameron se va, los rumores empiezan a circular. Algunos afirmaban que la habían echado de la industria, otros especulaban sobre un regreso secreto. Pero Cameron lo ha dejado claro. No mira atrás. Encontró la paz fuera de Hollywood, y eso, en sí mismo, es una historia de éxito. Spoiler, es feliz siendo simplemente Cameron Díaz. Los rumores sobre la jubilación de Gene Hackman no fueron el primer misterio de Hollywood, ni el último, en cobrar vida propia. En una industria basada en la narración de historias, a veces las más fascinantes son las que nunca sucedieron. Desde inquietantes leyendas urbanas hasta extravagantes conspiraciones, Hollywood ha producido algunos de los mitos más extraños en los que la gente todavía cree hoy en día. Ya sea una tragedia oculta en el plató de una película clásica, un cineasta legendario congelado en el tiempo, o una estrella de rock supuestamente reemplazada por un impostor, estos mitos demuestran que, cuando se trata del mundo del espectáculo, a la gente le encanta una buena historia, aunque no sea cierta. Durante años, el Mago de Oz ha estado en el centro de una de las leyendas urbanas más inquietantes de Hollywood. Según la historia, si se mira con atención durante la escena del hombre de hojalata, nos vamos a ver al mago, se puede ver una figura oscura colgando de un árbol en el fondo. Se rumorea que uno de los actores que interpretaba a un Munchkin se había quitado la vida trágicamente en el plató, y que, de alguna manera, el momento quedó capturado accidentalmente en la película. Algunas versiones de la historia van aún más lejos, afirmando que un miembro del equipo descontento se había suicidado, y que nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La verdad, sin embargo, no fue una persona en absoluto, fue un pájaro. MGM había traído grandes aves exóticas para que el paisaje de fondo pareciera más natural, y una grulla particularmente grande simplemente se había movido en el momento equivocado. Pero eso no impidió que la escalofriante historia se difundiera, e incluso décadas después, algunos todavía creen en el mito del Munchkin colgado. Quizás uno de los mitos más famosos de Hollywood es la creencia de larga data de que Walt Disney fue congelado criogénicamente después de su muerte, esperando un momento en que la ciencia médica pudiera devolverlo a la vida. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. El visionario detrás de Disneyland y Blancanieves y los 7 enanitos, supuestamente colocado en una cámara secreta, en las profundidades del parque temático, listo para despertar en un futuro lejano. Solo hay un problema. Es completamente falso. Disney no fue congelado, sino incinerado tras su muerte en 1966. El rumor parece haber comenzado debido a la creciente fascinación por la criogenia en ese momento y al aire general de misterio que rodea la vida privada de Disney. Aunque no hay ninguna prueba que lo respalde, el mito se niega a morir, lo que demuestra que cuando una historia es lo suficientemente interesante, la gente la creerá pase lo que pase. Uno de los mitos más extraños y duraderos de la industria musical afirma que Paul McCartney murió en 1966 y fue reemplazado en secreto por un doble. Los fans señalaron pistas ocultas en las canciones de los Beatles, en las portadas de los álbumes e incluso en McCartney. Uno de los mitos más extraños y duraderos de la industria musical afirma que Paul McCartney murió en 1966 y fue reemplazado en secreto por un doble. Los fans señalaron pistas ocultas en las canciones de los Beatles, en las portadas de los álbumes e incluso en la voz de McCartney.
Algunos creían que al reproducir ciertas pistas al revés, se revelaban mensajes secretos sobre la muerte de Paul. La portada del álbum Abbey Road de los Beatles, en la que McCartney es el único miembro del grupo descalzo, también se tomó como prueba, porque, al parecer, estar descalzo significa que estás muerto. La teoría se extendió tanto que el propio McCartney tuvo que negarla públicamente en múltiples ocasiones, incluso titulando en broma su álbum de 1993, Paul is Live. Hollywood no es solo un lugar de ostentación y glamour. Para muchos, también es una olla a presión. La fama, el escrutinio y las expectativas constantes pueden ser abrumadores. Algunas celebridades prosperan bajo el foco de atención, mientras que a otras les resulta demasiado. Para algunos, la única forma de protegerse es alejarse de todo. En 2005, el comediante Dave Chappelle estaba en la cima del mundo del entretenimiento. Su innovador programa, Chappelle's Show, fue uno de los mayores éxitos de la comedia de la década. Los críticos lo adoraban, los fans lo adoraban, y Comedy Central estaba dispuesta a convertirlo en multimillonario. Entonces, en la cima de su éxito, se alejó. Chappelle rechazó un contrato de $50 millones, abandonó su exitoso programa y desapareció en Sudáfrica durante meses. Casi de inmediato, los rumores se dispararon. ¿Había perdido la cabeza? ¿Se había unido a una secta? ¿Estaba en rehabilitación? La verdad es que no estaba loco, estaba agotado. Más tarde, Chappelle explicó que se sentía atrapado por las expectativas que conlleva la fama. Le preocupaba que su comedia no se entendiera y que estuviera perdiendo el control de su propio trabajo. La única forma de recuperar la claridad era alejarse por completo. Años más tarde, regresó en sus propios términos. Pero su historia sirve como un poderoso ejemplo de lo que sucede cuando la presión de la vida de la celebridad se vuelve demasiado difícil de manejar. En realidad, no todo es una conspiración. A veces, un actor se retira porque está listo. A veces, una celebridad desaparece porque está cansada. Y a veces, un músico querido simplemente sigue vivo. Hollywood se nutre de la ficción. Pero de vez en cuando, vale la pena recordar que la explicación más simple suele ser la verdad. Y al igual que Gene Hackman, Chappelle demuestra que, a veces, alejarse de los focos no es un misterio ni un escándalo, sino un acto de autoconservación. Esta fascinación por el secretismo no solo afecta a las celebridades, sino que también se extiende a sus hogares. Las habitaciones ocultas también despiertan una curiosidad infinita, y cuando están vinculadas a personajes famosos, los rumores cobran vida propia. La oscura fascinación por las habitaciones secretas. Hay algo innegablemente inquietante en los espacios ocultos. Despiertan curiosidad, misterio, y con demasiada frecuencia, miedo. ¿Qué hay detrás de la puerta cerrada? ¿Qué secretos se esconden en las paredes? En Hollywood y más allá, las investigaciones de la vida real han descubierto verdades inquietantes en habitaciones secretas, convirtiendo los espacios privados en escenas del crimen y alimentando especulaciones interminables. Ya sean las cámaras ocultas de las celebridades o los horribles casos de encarcelamiento, el descubrimiento de habitaciones secretas ha fascinado y horrorizado al público por igual. Y aunque algunos de estos espacios tienen explicaciones lógicas, otros revelan horrores inimaginables. Así que, cuando empezaron a circular rumores sobre el túnel secreto de Gene Hackman, no fue del todo sorprendente. Al público le encanta el misterio, y cuando alguien desaparece de los focos sin explicación, la gente empieza a llenar los huecos con sus propias teorías descabelladas. Pero antes de entrar en Hackman, exploremos algunas de las investigaciones de habitaciones secretas de la vida real más impactantes, casos que desdibujan la línea entre el rumor, la realidad y el horror. Michael Jackson era una de las personas más famosas del planeta, pero también una de las más escrutadas. Su rancho Neverland, con su parque de atracciones, su zoológico y su diseño de cuento de hadas, se convirtió en el centro de las especulaciones, sobre todo cuando las autoridades allanaron su casa en 2003. El registro formaba parte de una investigación sobre las acusaciones contra Jackson, y aunque la batalla legal que siguió terminó con su absolución en 2005, la obsesión del público por su vida privada nunca desapareció. Se difundieron rumores sobre lo que se ocultaba en el interior de Neverland. Algunos informes afirmaban que había habitaciones ocultas y alarmas secretas, mientras que otros sugerían que había construido un sofisticado sistema para detectar intrusos. El antiguo personal de Jackson confirmó más tarde que estas características eran principalmente para la seguridad y la privacidad, lo cual es comprensible, dado su nivel de fama. Aún así, la mística de Neverland persistió. ¿Era la casa de Jackson solo un excéntrico refugio para celebridades? ¿O escondía algo más siniestro? La redada y sus hallazgos se convirtieron en una parte permanente de su legado,
demostrando lo rápido que el mundo privado de una persona puede convertirse en algo completamente diferente. Mientras que la redada de Neverland alimentó las especulaciones, el caso de Ariel Castro fue puro horror sin filtros. Durante más de una década, Castro mantuvo a 3 mujeres, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus, atrapadas dentro de su casa en Cleveland, Ohio. El mundo exterior no tenía ni idea. Su casa parecía normal. Los vecinos lo veían ir y venir como a cualquier otra persona. Pero en el interior, había creado una prisión secreta. Tras puertas cerradas y barreras ocultas, estas mujeres soportaron años de abusos. Castro había insonorizado las habitaciones, reforzado las puertas y encadenado a sus víctimas para evitar que escaparan. Incluso cuando los familiares de las mujeres desaparecidas las buscaron, no tenían motivos para sospechar que la respuesta estaba oculta dentro de una casa por la que habían pasado innumerables veces. No fue hasta que Amanda Berry logró escapar en 2013 que se descubrió la verdad. El mundo estaba horrorizado. ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido durante tanto tiempo? El caso de Ariel Castro cambió la forma en que la gente veía los espacios ocultos. Demostró que crímenes horribles podían estar ocurriendo justo al lado, detrás de paredes que nadie había cuestionado nunca. Si el caso de Ariel Castro fue espantoso, el caso de Josef Fritzl en Austria fue incomprensible. Durante 24 años, Fritzl mantuvo a su propia hija, Elisabeth, encerrada en un sótano oculto. 24 años. Estuvo atrapada bajo tierra, cautiva y obligada a tener varios hijos, todo ello mientras su familia vivía encima de ella, sin saberlo. El sótano se diseñó meticulosamente para evitar sospechas. Estaba insonorizado. Solo se podía acceder a él a través de una puerta secreta detrás de una pesada estantería. Y se mantenía tan bien oculto que incluso cuando la policía visitó la casa de Fritzl por asuntos no relacionados, nunca lo encontraron. En 2008, la verdad salió a la luz cuando uno de los hijos de Elisabeth enfermó gravemente y tuvo que ser llevado a un hospital. Los médicos notaron serias inconsistencias en las explicaciones de Fritzl, lo que llevó a una investigación que descubrió la pesadilla debajo de su casa. El caso de Fritzl conmocionó al mundo, demostrando que incluso los crímenes más perturbadores pueden permanecer ocultos durante décadas, justo delante de las narices de la gente. Mucho antes de las investigaciones criminales modernas, existió H.E.H. Holmes, uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos y creador de una de las habitaciones secretas más infames de la historia. Holmes diseñó un hotel de 3 plantas en Chicago durante la Exposición Universal de 1893. Pero no era un hotel cualquiera. Era un laberinto de habitaciones ocultas, cámaras insonorizadas y trampillas. Algunas habitaciones estaban equipadas con conductos de gas, lo que permitía a Holmes asfixiar a las víctimas sin dejar rastro. Otras conducían a rampas que dejaban caer los cuerpos directamente a un sótano oculto, donde se deshacía de los restos en fosas de ácido o hornos. Durante años, los huéspedes se registraban, pero nunca se marchaban. El edificio se hizo conocido como el Castillo del Crimen, y cuando finalmente capturaron a Holmes, las autoridades descubrieron un horror más allá de lo que habían imaginado. El caso se convirtió en una leyenda, consolidando a Holmes como uno de los asesinos más notorios de la historia y mostrando lo mortales que podían ser las habitaciones ocultas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Gene Hackman? En pocas palabras, a la gente le encanta un buen misterio. Y cuando alguien tan famoso como Hackman desaparece de Hollywood sin previo aviso, la especulación es inevitable. Durante décadas, Hackman fue uno de los rostros más reconocibles de la industria cinematográfica. Y de repente, desapareció. Sin gira de despedida, sin grandes declaraciones públicas, solo silencio. Cuando las celebridades se alejan de la vista del público, la falta de respuestas a menudo lleva a la gente a crear las suyas propias. ¿Ocurrió algo? ¿Estaba ocultando algo? Y en un mundo donde las habitaciones secretas, las vidas ocultas y los descubrimientos impactantes son tan comunes, algunas personas asumen lo peor. Por supuesto, la realidad es mucho más simple. Hackman simplemente quería vivir una vida tranquila, sin escándalos, sin horrores ocultos, solo una jubilación en sus propios términos. Pero debido a historias como las de Michael Jackson, Ariel Castro, Josef Fritzl y H.H. Holmes, la idea de que una persona famosa esconda algo se ha arraigado en la cultura popular. Hemos visto demasiados casos de la vida real en los que la verdad era más espeluznante que la ficción. Así que cuando un actor como Hackman se marcha sin dar explicaciones, las teorías de la conspiración se escriben solas. Después de todo, un misterio es tan fascinante como los secretos que encierra. Si quieres ver más vídeos increíbles como este, solo tienes que hacer clic en una de estas casillas.